Una vez más, amados, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y el mensaje de hoy es una continuación del que inició la semana antepasada y precisamente va a estar basado en la última parte, ¿verdad? Los versos 32 al 34, que fueron parte de la lectura que hice ahorita, ¿verdad? Donde dice: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Padre, damos gloria en esta mañana una vez más a su nombre y pedimos en esta hora el auxilio del Espíritu Santo. Pedimos que Él nos ilumine y nos permita entender las maravillas de su ley. Nos ponemos en sus manos, Señor, y rogamos que obre en nuestras mentes y nuestros corazones y nos capacite para entender su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Permítame hacerle una pregunta personal, ¿ok? Y obviamente es una pregunta retórica, nada más quiero que usted medite en ella, no quiero que usted responda. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Sabe? Un conocido doctor internista norteamericano afirmó que el 90% de los pacientes crónicos que hoy visitan a los hospitales, que hoy visitan a los médicos, tienen un síntoma común. 90% de las personas que visitan los médicos y los hospitales tienen un síntoma común. Dice que su primer síntoma fue el temor, el miedo. El temor y el miedo. ¿Sabe? Ese también es el consenso de un creciente grupo de especialistas. El temor a perder el trabajo, el temor a perder la salud, a perder los bienes materiales que hemos acumulado, a perder seres queridos, tarde o temprano se va a manifestar en algún tipo de síntoma clínico. En otras palabras, el miedo se convierte en, de alguna manera, en una raíz que nos afecta, nos daña la salud. ¿Ok? La Biblia también nos advierte sobre el peligro que representan la preocupación y los temores pecaminosos, porque definitivamente estos afectarán no solamente nuestras vidas físicas, sino también nuestras vidas espirituales. Y estamos examinando este pasaje hermoso de Lucas 12, 22 al 34, en el que nuestro Señor Jesucristo nos da dos mandatos. O sea, aquí encontramos dos mandatos de Jesús a sus discípulos. Dos mandatos de Jesús a sus discípulos. ¿Cuáles son esos mandatos? Bueno, en estos versos aprendemos que Jesús nos manda a no preocuparnos. Fue lo que empezamos a ver la semana antepasada, ¿verdad? En los versos 22 al 31. Fíjense que en el verso 22 dice a sus discípulos, Jesús les dijo: por eso les digo, no se preocupen. ¿Lo ve ahí? Y después ven el verso 29, ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. Dos veces Jesús nos dice, no se preocupen, ¿verdad? Y el segundo mandato que Jesús nos da es a no temer, no teman, versos 32 al 34. Y ese es el mensaje que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? El mandato de Jesús de que no temamos, versos 32 al 34. Fíjense que el verso 32 comienza diciendo, no temas, no temas. ¿Sabe? El término temor ahí, o temas, viene del término griego phobeo, que está relacionado con phobos, que puede significar terror, miedo
o sencillamente reverencia y respeto. Fíjense qué contraste, ¿ok? Terror, miedo o sencillamente reverencia y respeto. De esta palabra griega se deriva nuestra palabra en español fobia. Y me imagino que ustedes saben lo que significa, ¿verdad? La palabra fobia significa miedo o terror, ¿ok? Ahora, hay, como dice esta explicación que acabo de darle, dos tipos de temor. Existen dos tipos de temor. Uno de esos temores es el temor del Señor, que como acabo de explicar, decir que tememos al Señor significa que lo reverenciamos, que lo respetamos, que reconocemos su autoridad, su señorío, su grandeza, su poder. ¿Ok? Es un temor reverente. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría humana es el temor del Señor. Proverbios 1:7, ¿cierto? O sea, una persona que no teme a Dios no es sabio según la Biblia. Bien. El otro es el terror, es el miedo, es el pánico que resulta de la condición caída y pecaminosa en la que nosotros nos encontramos. ¿Sabe? La primera vez que la palabra miedo aparece en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 3, versos 8 al 10. Génesis 3, versos 8 al 10. Dice la Escritura: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, en el contexto de este pasaje que acabamos de leer, Adán y Eva habían acabado de desobedecer el mandato divino. Dios les había prohibido comer de un árbol y ellos lo habían hecho. Y ese constituyó el primer pecado. El primer pecado que arrastró a la raza humana a la caída. Dios les había advertido cuál era la consecuencia de este acto. Dios les había dicho: no coman de este árbol, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y recuerde, Dios no creó al hombre para morir. Es por eso que nosotros nos acostumbramos a la muerte. Es por eso que cada vez que alguien muere lloramos. ¿Ok? Nuestras almas son eternas. En la Biblia se mencionan tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La muerte espiritual es la separación que ocurre entre un pecador y Dios. El día que Adán y Eva pecaron, ese día murieron espiritualmente. Ese día, instantáneamente, murieron espiritualmente. La muerte física es cuando nuestro espíritu y nuestra alma salen de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va al sepulcro y nuestra alma va o a Dios aquellos que están en Cristo, o al infierno eterno aquellos que están sin Cristo. Y la muerte eterna es precisamente esa, es la eterna separación que sufrirán de Dios todos aquellos que están en pecado, mueren en sus pecados. ¿Ok? Ahora, en este contexto, Dios le había advertido la consecuencia a Adán y le había dicho: no coman, el día que coman morirán. Y note que aquí Dios le habla a Adán y le hace una pregunta: ¿dónde estás? Ahora, ¿piensa usted que Dios no sabía dónde estaban ellos? O sea, no significa que Dios no supiera, ¿verdad? La pregunta tenía un propósito, un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esta pregunta? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al hacerles esta pregunta? Que Adán explicara por qué ellos estaban intentando esconderse de su presencia. Ese es el objetivo de la pregunta. ¿Por qué te estás escondiendo de mí?
¿Usted ha visto cuando un niño hace algo que sabe que no debe? Trata de esconderse, ¿verdad? Trata de justificarse, trata de... ¿Ok? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Se estaban escondiendo, estaban intentando esconderse de Dios. Y esto demuestra algunas consecuencias inmediatas que el pecado trajo a la raza humana. Consecuencias inmediatas que el pecado trajo a la raza humana. ¿Sabe? El pecado resultó en primer lugar en una pérdida del conocimiento de Dios. Los hombres no conocemos a Dios. Y usted dirá, bueno, ¿por qué dice eso? Muy sencillo. La Biblia nos dice en el Salmo 139, si usted lo lee, que no hay un lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que usted se pueda esconder de la presencia de Dios. No hay un lugar donde usted y yo podamos escondernos que Dios no nos vea. ¿Sabe? Cuando usted y yo vamos a hacer algo que sabemos que está mal, tratamos de escondernos de otra gente. ¿Verdad? Pero el punto es que no hay un lugar donde usted y yo podamos escondernos de Dios. ¿Bien? Así que el pecado resultó en una pérdida del conocimiento de Dios, pero también resultó en una pérdida de su comunión íntima, personal con Dios. ¿Ok? Porque para poder conocer a Dios hay que tener comunión con Él. Y cuando el hombre pecó, esa comunión se interrumpió. Un Dios santo no puede tener una comunión íntima y directa con un pecador. El pecado nos separa de Dios, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la presencia de Dios. O sea, estamos separados de la presencia de Dios. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que usted analice, la Escritura nos enseña que es imposible que usted y yo hagamos algo, cualquier cosa que hagamos, de lo que Dios no sea un espectador. Dios ve todo lo que usted y yo hacemos. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ante aquel que tendremos que dar cuenta. Podemos escondernos de todo lo demás, pero de Dios nunca podremos escondernos. Dios está presente en cada segundo de nuestra vida. Y Dios es testigo de todo lo que hacemos. No hay un lugar en el cual nosotros podamos escondernos de su presencia. Dios conoce incluso, dice el Salmo 139, nuestras palabras aún antes de que nosotros las pronunciemos. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que note es que entre las consecuencias del pecado no solo está la pérdida de la comunión con Dios, no solo está la pérdida del conocimiento de Dios, también está, obviamente, resultados inmediatos, y es la primera emoción negativa que fue una consecuencia directa del pecado. Hasta ese momento, Adán y Eva no conocían el miedo, no conocían el temor, estaban seguros, estaban protegidos, estaban en un ambiente en el cual no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había ninguna clase de problemas. Sin embargo, inmediatamente que el hombre peca, la primera emoción que sienten es miedo, es temor. ¿Ok? Y esta es una consecuencia directa del pecado. La conciencia del pecador lo acusa y como resultado siente miedo. Adán y Eva tenían miedo de estar en la presencia de Dios porque sabían que habían hecho algo que Dios había prohibido. El pecado resulta en miedo. Y dice la Escritura en Proverbios capítulo 28, verso 1, escuche esto, Proverbios 28, 1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es que la persona justa, o sea, la persona que está en una correcta comunión con Dios, no siente ningún temor porque su conciencia
no lo acusa y se siente seguro. Hay un proverbio popular, y no me gusta citar proverbios populares, pero bueno, que dice que el que no la debe, no la teme. Cuando usted sabe que no ha hecho algo malo, usted simplemente va confiado, ¿cierto? Va confiado. ¿Por qué? Porque yo no hice nada malo. No soy culpable. No tengo por qué temer. Bien. En contraste, cuando hacemos algo que viola la ley de Dios, sabiendo que hemos hecho algo malo, nuestras conciencias, que son un mecanismo que Dios ha puesto en nosotros para regular nuestra conducta, inmediatamente nos acusan. Nos acusan. Y como resultado, usted y yo sentiremos miedo, temor. ¿Temor a qué? A temor a tener que dar cuentas, ¿verdad? Temor al juicio y al castigo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 15, dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras defendiéndolos. En otras palabras, usted y yo tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, a pesar de la caída, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Somos un reflejo de lo que Él es. Dios nos creó para que reflejáramos su gloria. Dios es amor, nos creó para vivir en amor. Dios es justicia, nos creó para vivir en justicia. Dios es santo, nos creó para vivir en santidad. ¿Ok? Y Dios puso en nosotros una conciencia. Ahora, el pecado afectó, dañó esa imagen de Dios. Pero nosotros seguimos teniendo esa ley de Dios escrita en nuestros corazones. Nosotros sabemos por naturaleza que hay un ser que creó todas las cosas. Y sentimos culpa cuando hacemos algo que está mal. ¿Ok? Cada vez que nosotros violamos la ley de Dios, instintivamente vamos a sentir temor. Instintivamente. El pecado nos pone a las personas en un estado de temor y autocondenación continua. Cada vez que violamos la ley de Dios sentimos culpa. Culpa. Y los psicólogos dicen, no, eso es que tienes una falsa percepción de ti mismo. No, es que violaste la ley de Dios. Y esa es una ley espiritual. ¿Ok? Ahora, debemos entender que en la condición que vivimos nosotros, que es una condición caída, existe un miedo que es saludable, un temor que es saludable. Usted dirá, ¿un temor saludable? ¿Cómo es posible que existan temores saludables? No nos gusta temer, no nos gusta sentir miedo, ¿cierto? No nos gusta, es una sensación fea, horrible. Pero ¿sabe qué? En la condición caída que vivimos existe un miedo que es saludable. ¿A qué me refiero? ¿Sabe? Si usted ve un león que viene corriendo para usted, seguro que va a sentir miedo, ¿verdad? Entonces ese temor, de alguna manera, Dios lo permite para preservarnos a nosotros mismos, para protegernos a nosotros mismos del peligro. ¿Bien? Es un miedo saludable en ese sentido. Es natural que sintamos temor cuando nuestra vida corre peligro. Esto nos ayuda a protegernos, es normal. ¿Ok? Sin embargo, existen ciertos temores que son fuertes e irracionales a cosas o a situaciones que no representan ningún peligro real. Las llamadas fobias, ¿sabe? Y según estuve leyendo y estudiando, dicen que existe alrededor de aproximadamente unas 470 fobias actualmente registradas. Y seguramente muchas más, ¿verdad? Existe fobia de todo tipo. Todo tipo de fobia. Zoofobia,
agorafobia, en fin, ya digo, 470 tipos de fobia diferentes. Sentimos temor. Pero en ese contexto se está hablando obviamente de temores fuertes y racionales. O sea, es un temor que no implica un peligro real, porque obviamente si usted ve un león que viene hacia usted, usted va a sentir temor. Pero yo no tengo por qué estar aquí pensando que un león va a venir a comerme aquí donde estoy yo, porque aquí sabemos que no hay leones. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? O sea, hay una diferencia entre el temor que nos protege del peligro y el temor irracional que es consecuencia de nuestra condición caída y pecaminosa. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de peligros, y la realidad es que usted y yo no tenemos control de absolutamente nada. ¿Verdad? Quisiéramos tener control de todo. Quisiéramos tener control de las cosas que suceden. Y muchas veces estoy seguro que en algún momento hemos pensado, si yo gobernara, yo haría esto y haría aquello, y yo controlara esto y haría aquello otro, ¿verdad? Y le haría cosas diferentes. Pero lo cierto, amado hermano, es que ningún hombre, ningún ser humano tiene el control de las circunstancias en las cuales vive. Ni usted ni yo. Y obviamente sabemos que hay, y las Escrituras nos ofrecen muchos ejemplos de situaciones en los cuales usted y yo experimentamos miedo. Estoy seguro que en algún momento todos lo sentimos. Tenemos miedo a los fenómenos naturales, ¿verdad? Miedo a los fenómenos naturales. Hace unos días atrás hubo un terremoto tremendo en mi país y escuchaba unos videos de una gente corriendo, gritando de una manera horrorizado al ver lo que estaba pasando, ¿cierto? Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a la persecución, miedo a la muerte, miedo al juicio, miedo incluso a la gente, a las personas. ¿Verdad? Ahora, el punto que quiero hacer en esta mañana y que quiero que usted medite en esto, es que nosotros tememos a todo y a todos, muchas veces, menos a Dios. Tememos a todo y a todos, menos a Dios. ¿Sabe? Jesús dio una importante advertencia en Mateo capítulo 10, verso 28. Jesús le dijo a sus discípulos, y recuerden, en aquel contexto había una gran oposición. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Lo ve ahí conmigo? ¿Sabe? El predicador puritano William Gurnall, hablando de este texto, afirmó lo siguiente, dijo, y cito, tememos tanto a la gente porque tememos muy poco a Dios. Ahora escuche lo siguiente, un temor sana al otro. Tememos tanto a la gente porque tememos muy poco a Dios. Un temor sana al otro. Cuando el terror provocado por otros seres humanos te atemorice, dirige tus pensamientos hacia la ira de Dios. Y el punto que está haciendo este predicador puritano, amado hermano, es que el temor a Dios constituye el antídoto, el remedio a todos los demás temores que tememos nosotros. El apóstol Juan afirmó en 1 de Juan 4:18, 1 de Juan 4:18, dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, Juan está explicando ahí que el temor conlleva una especie de tormento en sí mismo. En otras palabras, es su propio castigo. ¿Ok? Y lo que está diciendo es que, irónicamente, cuando un creyente no ama, experimenta el castigo
precisamente porque se siente culpable y tiene miedo de encontrarse con su juez. La Biblia nos da dos mandatos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no cumplimos, y obviamente ninguno de nosotros lo hace a perfección, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo algo que sabemos viola ese mandato de amar a Dios, o hacemos algo que viola el mandato de amar a mi prójimo, nos sentimos culpables. El temor prohíbe un amor completo. O sea, nos lleva a no amar de la manera que debe ser. Juan dice que aquel que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes? Si yo realmente creo que Dios es mi Padre y que Dios me ama y que Él está en control de todo, y yo realmente amo a Dios y entiendo que Él me ama primero, yo debo aprender a confiar en Él en cualquier circunstancia. ¿Verdad? Un cristiano que ama no tiene nada que temer. Recuerde lo que leímos ahorita, el hermano leyó en Romanos 8, ¿verdad? Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, si usted está en Cristo, está seguro en las manos de Dios. Nada ni nadie lo puede separar de Él. Cuando el cristiano ama, no tiene nada que temer. Y así escapa del tormento interior que resulta en la consecuencia de no amar de la manera que Dios demanda de nosotros. Ahora, sabemos que al final ese tipo de amor es un amor que es derivado, como dice Romanos 5:5, ¿verdad? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no podemos amar nosotros por nuestras propias fuerzas, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros y nos esté llevando a esa condición. El teólogo Juan Calvino dijo que cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, éste es aliviado y libertado no solo del temor y de la ansiedad extremos que anteriormente lo oprimían, sino de toda preocupación. Voy a repetir: cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, éste es aliviado y libertado no solo del temor y de la ansiedad extremo que anteriormente lo oprimían, sino de toda preocupación. Porque así como se estremece justamente ante la soledad del azar, así puede en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Si usted entiende quién es Dios, usted sabe que no hay azar, que las cosas no ocurren por casualidad, que nada está fuera del control de Dios, que Dios es soberano en todo lo que sucede. ¿Ok? Que Dios está en control de su vida. Y el punto, obviamente, es que solo debemos temer a Dios. Y que cuando se presenten adversidades, problemas, circunstancias en los cuales usted y yo sintamos temor, esas son oportunidades para que profundicemos nuestra fe en Dios y aprendamos a confiar y a depender más en Él. Y no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios recursos, no en nuestras propias capacidades. ¿Sabe? En varios pasajes de los evangelios se registra que el Señor Jesús constantemente tenía que estar alentando a sus discípulos y diciéndoles: no tengan miedo, no tengan miedo. Usted puede ver eso en Mateo 10:26, Mateo 10:28, 10:31, 14:27, 17:7, 28:5 y 28:10. Constantemente Jesús diciendo a los discípulos: no tengan temor, no teman. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver las razones por las cuales no debemos temer. Ahora, aquí Jesús continúa hablando y dice a continuación en el verso 32, hablando de sus discípulos, se refiere a ellos, dice Jesús en el verso 32, no teman, rebaño
pequeño. O sea, fíjense, con mucha frecuencia las Escrituras describen al pueblo de Dios. Dios mismo describe a su pueblo en las Escrituras como un rebaño de ovejas a las que Él cuida con la ternura y la preocupación de un pastor amoroso. ¿Ok? El pueblo de Dios es descrito en la Escritura en muchas ocasiones como un rebaño de ovejas con un pastor que es Dios. ¿Sabe? Esta es una expresión de tierno cariño que el Señor dirige a sus discípulos. Sabemos que a lo largo de la historia de la redención, los creyentes genuinos han sido un pequeño remanente. Han sido una minoría vulnerable. ¿Ok? Ante una gran mayoría que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo y que muchas veces ha perseguido a los santos, ¿verdad? Sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia, los santos han sido aborrecidos. Y la Biblia nos advierte al respecto. La Biblia nos dice que esto sucedería. Puede verlo en Juan 15, 18, hasta el capítulo 16, verso 4. La Biblia nos advierte que los creyentes seríamos rechazados y perseguidos. Juan 15, 20, 2 Timoteo 3, 12 dice que a los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La Biblia nos enseña que a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, los cristianos han sido despojados de sus propiedades y muchos incluso han sido martirizados. Pero la Biblia nos enseña que cuando sintamos temor, pensando en esos males que nos pueden venir, en esas adversidades que pueden llegar, rechacemos esa tentación de desconfianza al saber, como dice el Salmo 95, 7, que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Aprendamos a confiar en nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Él es quien nos provee, quien nos protege y quien nos promete vida eterna. ¿Sabe? David declaró en el Salmo 23, en el verso 1, el Señor es mi pastor. ¿Qué cosa? Nada me faltará. David sabía que si Dios estaba de su parte, nada iba a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios era su proveedor. ¿Verdad? Dios era su proveedor. Y después en el verso 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, note lo que dice a continuación, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No implica que no vas a pasar por el valle de muerte, no implica que Dios no va a permitir que pases por pruebas, adversidades, circunstancias difíciles. Jesús nunca dijo que los que estaríamos en Él estaríamos exentos de problemas. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Lo que sí promete es que aún en el valle de sombra de muerte, Él estaría con nosotros. Y la muerte para ti y para mí no es el final de la existencia, sino que es el principio de ir a la presencia de Dios, a una comunión eterna, a una comunión bendita en la que no experimentaremos más dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad y ningún tipo de temor, ningún tipo de necesidad, ningún tipo de problemas. ¿Entiende eso? El mandato de Jesús a sus discípulos, amado hermano, es confíen en mí, no teman. Y ahora explica su motivo, la razón por la que Él da este mandato. Verso 32. Verso 32. Dice Jesús, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y esta es la razón por la cual usted y yo no debemos temer. ¿Ok? ¿Sabe? El objetivo de Dios al crear el mundo fue preparar un reino para su Hijo que permaneciera por toda la eternidad.
Cristo, nuestro bendito Salvador Jesucristo, es el heredero del mundo. Salmo 2.8 dice, Dios le dice al Hijo, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Colosenses 1.16, ¿sabe? Muchos pasajes demuestran que todo fue creado por Él y es para Él. Bien. Ahora, el reino de Dios, y ya esto lo expliqué hace unos días atrás, el reino de Dios es aquel en que su voluntad se hace tan perfectamente como se cumple en el cielo. Y es por eso que cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿verdad? Él dijo, hágase tu voluntad como se hace ¿dónde? ¿Sabe? En el cielo la voluntad de Dios se hace de manera perfecta. ¿Sabe eso? Ahora, obviamente sabemos que aquí en la tierra los pecadores están en rebelión contra Dios. Y sabemos que por permisión divina el Dios de este mundo es Satanás. ¿Cierto? Él es quien controla a una raza pecadora y rebelde que está en rebelión contra Dios por permisión divina. Pero, si usted está en Cristo, usted está en el reino de Dios. El reino de Dios hoy en la tierra se manifiesta en la iglesia. ¿Me viene siguiendo hasta ahí? El reino de Dios hoy en la tierra se manifiesta en la iglesia. Cuando Jesús vino en su primera venida, Él vino predicando el evangelio del reino. Usted puede ver eso en Mateo 4:23, en Mateo 24:14, ¿verdad? Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos son las buenas nuevas de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos 14:17. ¿Qué significa? Es un reino interior, es un reino que está en nosotros. Y cuando Dios está en nosotros, el Espíritu Santo trae eso, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? La manera de ser liberado del viejo hombre pecaminoso y de recibir la vida celestial y de entrar al reino de Dios, déjame decirte cuál es morir con Cristo. Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Debes negar tu independencia y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Debes estar dispuesto a morir al yo para seguir a Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser el sentir y la actitud de todo creyente genuino. Debemos dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para Dios, para la gloria de Dios. La venida de Jesús significó una nueva etapa en el programa histórico de la redención. Dios envió a su Hijo, el Mesías, Cristo. Él vino a la tierra, se humilló, Dios mismo, el Hijo eterno del eterno Padre, asumió una naturaleza humana, vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Él llegó, Él redimió y Él ascendió, resucitó y ascendió a su trono con la promesa de que Él vendría nuevamente a buscar a los suyos. ¿Ok? Esa es la esperanza de todo creyente. Estamos en el reino de Dios hoy, aquí y ahora. El día que una persona recibe a Cristo por la fe, ese día es llevado, trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y la tarea de la iglesia hoy consiste en hacer visible el reino invisible y espiritual de Cristo. ¿Cómo? Viviendo un estilo de vida cristiano que sea fiel al testimonio de su palabra. ¿Ok?
Y en este pasaje el Señor Jesús hace especial hincapié, y este es el punto principal, y quiero que me presten muchísima atención, en la relación paternal que existe entre Dios y los creyentes, porque esa relación es el antídoto contra el temor y la preocupación. ¿Sabe? Cuando un niño nace en un hogar, en una familia que obviamente es una familia que funciona como debe ser, los niños no están preocupados por nada porque saben que sus padres están a cargo de todo. Los únicos niños que se preocupan por la comida y por el vestido son los niños que no tienen familia o que no han tenido una familia que realmente sea una familia. Pero cuando un niño nace en una familia en que sus padres funcionan como deben ser, los niños están confiados y no se preocupan por qué van a comer, por qué se van a vestir, porque saben que mamá y papá van a proveer eso. ¿Cierto? Y en este pasaje el Señor Jesús hace especial hincapié, escuche bien, en la relación paternal de Dios con todos los creyentes. Y Jesús implica aquí que este es el antídoto contra el temor y la preocupación. Fíjense la expresión que él usa, vuestro Padre. Vuestro Padre. Y está indicando el amor íntimo que Dios el Padre tiene por los suyos. Amado, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. ¿Sabe? Y esto es algo que cada vez que me pongo a pensar me deja cada vez más confundido y es increíble entenderlo. Si usted lee en Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. ¿Sabe? Efesios 1, del 3 al 14, el apóstol Pablo habla de la obra de Dios en la salvación humana y explica la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Cómo ellos son soberanos en la salvación y cómo Dios nos salva, ¿verdad? Es su plan, fue su plan salvarnos. Y en Efesios 1, 4 al 5 dice, porque Dios, y hablando de la obra del Padre, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no había sido creado y Dios había determinado escogernos en Cristo. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Sabe? Cuando una persona vive en santidad, vive sin temor, porque la santidad nos lleva a confiar en que estamos seguros en las manos de Dios. Note después por qué lo hizo. Note la razón por la cual Dios estableció el plan de salvación. En amor. Al final del verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor. ¿Por qué fue que Dios te escogió? Por amor. Por amor. No porque lo merecieras, no por que fueras mejor que otras personas, no por ningún mérito propio. Fue el amor de Dios el que impulsó a Él mismo a mandar a su Hijo para librarnos de su propia ira. Verso 5 dice, nos predestinó. Note para qué nos predestinó. ¿Para qué? Para adopción como hijos para sí. Ahora, ponte a pensar en eso. Dios te predestinó para adoptarte en su familia, para que tú fueras su hijo. Ahora, es muy difícil para una persona que tuvo una relación complicada con su padre. Muchas veces las personas hacemos proyecciones, ¿verdad? Si la relación con mi padre no fue buena, muchas veces empezamos a hacer eso mismo con Dios y empezamos a pensar, bueno, si mi padre me falló, Dios me va a fallar. ¿Sabe? La Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios nunca nos abandonará. Dios no falla. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entienda es que desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti y Dios, por amor, decidió escogerte para adoptarte en su familia como un hijo. ¿Bien? O sea, Dios te buscó cuando tú estabas lejos de Él. Dios pagó el precio para que tú fueras libre del pecado, que es el que te esclaviza, que es el que te atemoriza, que es el que te roba el gozo, la paz, la alegría. Y Dios pagó el precio para hacerte libre de eso. Tu salvación, nuestra salvación, comenzó con el Padre. Si usted lee
las palabras de Jesús en Juan 6:44, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Juan 6:65 también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. ¿Sabe? Si usted no va a Cristo para salvación, usted no tiene una relación con Dios. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Al final de cuentas es el Padre el que inicia esta obra. Es el Padre. La salvación fue el plan del Padre, desde el principio al fin. ¿Ok? El Padre nos escogió. El Padre que nos escogió. Dice Jesús aquí que ha decidido con alegría darnos el reino. Fíjense, el reino de Dios no se da por méritos humanos, sino que el reino de Dios se da por el beneplácito del Padre. Se da por gracia, gracia libre, gracia soberana. Y es por eso que nosotros llamamos nuestra iglesia bíblica Gracia Soberana, porque reconocemos la soberanía de Dios en todas las cosas, incluida la salvación humana. Y lo que está diciendo la Escritura, amado hermano, es que Dios tiene un reino reservado para todos aquellos que le pertenecen. Y que nosotros no solamente somos parte de ese reino, sino que somos su rebaño. Somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Y que ese rebaño está seguro solo gracias al cuidado providencial de Dios. El Señor es el pastor y es su placer. Fíjense, escuche eso, es su placer darnos a sus hijos no solo alimento y vestido, sino también el reino. Al Padre, dice Jesús, el Padre ha decidido, ¿sabe? Y el verbo que Jesús usa ahí que ha sido traducido decidido, ¿verdad? Eudoqueo significa tener placer. Literalmente se ha complacido. O sea, Dios se ha complacido en darnos el reino a sus hijos. Usted como padre seguramente se complace en darle lo mejor a sus hijos. Recuerda cuando Jesús dijo que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros. ¿Verdad? Debemos darnos cuenta, amado hermano, de que nosotros somos receptores del reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Aunque estemos físicamente en esta tierra, aquí somos peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra realidad eterna. Estamos aquí de paso. Nuestra realidad, nuestra ciudadanía, nuestra familia está en el cielo. Y nada y nadie puede cambiar eso. Si usted está en Cristo, usted está seguro. ¿Ok? Somos receptores del reino de Dios. Y por tanto, no debemos estar temerosos, ya que Dios es quien nos cuida. Y cuando usted y yo tenemos un enfoque en estas cosas, tenemos un enfoque en el reino de Dios, eso nos ayuda a vencer la preocupación y el temor por las cosas temporales, las cosas terrenales. Jesús dejó muy claro cuál debía ser nuestra prioridad como creyentes, que tristemente muchas veces no lo es. Jesús dijo en Mateo 6:33, pero busquen primeramente su bienestar, su placer. ¿Ok? ¿Qué dijo? Busquen primeramente su reino y su justicia. Y note lo que dice a continuación, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabes? Dios te va a proveer lo que necesitas si tú sencillamente lo pones a Él en primer lugar. Ojo, no significa que Él te va a dar todo lo que tú quieres, ¿verdad? Porque mucha gente quiere que Dios le dé un Rolls Royce y una mansión y una cuenta multimillonaria. Dios nunca prometió eso. Bien. El punto es que en lugar de dedicar todo nuestro esfuerzo
a acumular bienes materiales que por su propia naturaleza no pueden durar. ¿Sabe? Usted y yo cuando nos muramos, cuando partamos de este mundo, no nos vamos a llevar ni la cuenta de banco, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. ¿Cierto? Y lo que nos está diciendo Jesús es que nosotros debemos enfocarnos y trabajar por aquellas cosas que duran para siempre. Por aquellos bienes que son eternos, que no son temporales. Cosas que no vamos a dejar en este mundo cuando partamos, sino que podremos llevárnoslas con nosotros. Ahora, la pregunta que se está haciendo quizás ustedes, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Jesús lo explica a continuación, ¿verdad? Vamos a ver en su meditación, versos 33 al 34, ya estoy terminando, hermano. Versos 33 al 34. Jesús dijo, vended vuestras posesiones y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Tenemos que entender esto en el contexto que Jesús lo dijo. ¿Ok? En aquel contexto cultural, la riqueza, el estándar de riqueza, a menudo se manifestaba, por ejemplo, en ropas costosas, ropas lujosas. Recuerda, era muy difícil para la gente conseguir vestidos. Recuerda que expliqué eso, ¿verdad? Había que muchas veces tejer, las mismas personas tenían que hilar en un telar y después confeccionarse las ropas, ¿verdad? Entonces las ropas lujosas eran algo que obviamente era una manifestación de estatus, ¿ok? Así que las riquezas se presentaban a menudo en forma de ropa costosa. Pero, ¿sabe? La ropa costosa viene una polilla y la destruye. No sé cuando ustedes la han pasado eso alguna vez, ¿verdad? Que alguna ropa la ha pasado una polilla y la ha abierto varios agujeros, ¿verdad? Y ya la prenda queda inservible. Bien. Obviamente también se acumulaba oro o plata o cosas así, pero también un ladrón puede entrar y robarse eso. ¿Cierto? Pero Jesús está diciendo, ¿sabe que si un hombre vive para hacer buenas obras, si un hombre viste su alma con las prendas de la pureza, la bondad, el honor y las buenas obras en la tierra, nada ni nadie puede dañar eso. ¿Ok? Si un hombre busca los tesoros del cielo, su corazón va a estar enfocado en eso. Si una persona busca los tesoros de la tierra, su corazón se va a emocionar con las cosas de la tierra. Pero tristemente algún día tendrá que decirle adiós. En lo que respecta a nuestras posesiones materiales, amado hermano, el punto de Jesús aquí es que usted y yo debemos estar dispuestos a desprendernos de todo lo que tenemos. Debemos estar dispuestos a desprendernos de todo lo que tenemos. ¿Verdad? Ahora, no interprete mal esto. Esto no significa que se nos ordena que literalmente usted y yo vendamos todo, vendamos nuestra casa, nos quedemos sin nada y vayamos y repartamos el dinero. No es lo que está diciendo Jesús ahí. Lo que Jesús nos está enseñando aquí, amado hermano, es que no debemos descuidar nuestra responsabilidad como cristianos de hacer buenas obras y de hacer benevolencia y de ayudar a las personas que están en necesidad, ¿verdad? Por nosotros avaramente preservar bienes materiales nosotros. Es lo que está diciendo el Señor. No debemos descuidar la benevolencia, no debemos descuidar el cuidar a los que están en necesidad, ¿verdad? No debemos dar simplemente de aquello de lo que podemos prescindir. Porque muchas veces damos lo que nos sobra. ¿Sabe? Muchas veces damos lo que nos sobra. ¿Sabe? David dijo, nunca ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Y ese es un buen principio. Debemos estar dispuestos a dar lo mejor para Dios. Bien. Cuando usted da, cuando usted tiene esa actitud, esto no solamente por el bien de la persona que recibe
lo que usted está dando, sino es por su propio bien. Y usted dirá, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando usted da, usted está protegiéndose a sí mismo, está protegiendo su corazón de la codicia. Porque la codicia humana nos lleva a pensar en nosotros primero antes que todos los demás. ¿Cierto? Esa es la verdad. Pensamos más en nosotros que en todo el mundo. Aún muchas veces de aquellos que decimos amar. Y lo que Jesús está diciendo es que si nuestros tesoros son celestiales, si nuestro enfoque son las cosas materiales, estamos en peligro. ¿Por qué? Porque hoy tenemos trabajo, mañana puede que no lo tengamos. Hoy tenemos una casa, mañana viene un incendio y nos las quita. En fin, eso nunca nos va a dar una paz y una estabilidad que nosotros buscamos, porque esa estabilidad y esa paz que buscamos está en un solo lugar, y es en Dios, y no en las cosas temporales. Si nuestros tesoros son celestiales, no tendremos ningún temor. ¿Por qué? Porque cuando nuestros tesoros son celestiales, están en un lugar donde ni la polilla ni ningún ladrón puede robárselos. Ese es el punto de Jesús. Y Jesús concluye diciéndolo en el verso 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amado, las riquezas de este mundo tienen enemigos. Bien, las riquezas que se almacenan en el cielo están a salvos, están seguras. Entonces, ¿cómo es posible vivir libre de preocupación y temor? Matthew Henry dice, todo aquello en que un ser humano se interesa, principalmente, es como un imán que atrae su mente y su corazón. ¿Cómo es posible vivir libre de preocupación y de temor? La respuesta es que depende de dónde, escucha bien, y esta es la parte clave, depende de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si yo te preguntara eso, ¿dónde está tu corazón? ¿Tú quieres saber dónde está tu corazón? Muy sencillo. Pregúntate, ¿a qué le dedicas más tiempo, más talentos y más tesoros? Y a eso, a que le dedicas más tiempo, más talento y más tesoros, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. ¿Ok? Cuando se habla del corazón, se habla del centro mismo de la vida. Proverbios 4:23 dice que debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Verdad? Si el verdadero tesoro de una persona es adquirir dinero, fama, popularidad, prestigio, poder, entonces su corazón está en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Tiene objetivos mundanos. Y obviamente esa persona se sentirá preocupado y temeroso de perder o de no alcanzar esas metas. Pero si con gratitud sincera y humilde a Dios, has hecho del reino de Dios la prioridad número 1 en tu vida, es decir, tú reconoces la soberanía de Dios en todos los aspectos de tu vida, entonces tu corazón estará en el cielo, donde nada cambia y donde las promesas de Dios son inmutables y seguras. Vivir sin preocupación y sin temor, amado hermano, depende de dónde esté nuestro corazón. Pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba. Pongamos nuestro corazón y nuestra mente en las cosas espirituales y confiemos en Dios, en que como nuestro pastor y nuestro Padre, Él nos va a proveer y a proteger. Y estaremos libres de preocupación y de temor. Oremos a Dios. Padre Santo, una vez más venimos ante su presencia en esta mañana. Agradecidos porque su palabra es clara y en ella nos ayuda a reflexionar en nuestra caminar espiritual. Señor, y muchas veces nosotros nos afanamos más por las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. Muchas veces nos afanamos más por el alimento físico que por el alimento espiritual.
Muchas veces, Señor, dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales. Señor, muchas veces tenemos que reconocer que nuestras prioridades no son el reino, sino son las cosas que nosotros deseamos humanamente hablando. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en todo esto y permite que como hijos tuyos podamos entender de que cuando estamos en ti, tú nos libras del temor, la preocupación y la ansiedad. Ayúdanos a realmente confiar en que tú eres nuestro Padre, un Padre que nos ama, que nos protege y que nos provee, y un Padre que nos ha dado el reino y que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. En ti estamos seguros. Ayúdanos no solamente a tener esta verdad en nuestra mente, sino a que, Señor, tú la apliques a nuestro corazón para que podamos vivir conforme a ella y podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos, sin preocupación y sin temor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.